Muy bien. Bueno, las cetonas son compuestos que presentan, igual que los aldehídos, un grupo carbonilo. Ese grupo carbonilo, a diferencia de los aldehídos, se encuentra incrustado en la cadena principal. Recuerden que en el caso de los aldehídos, el grupo carbonilo se encuentra en un extremo de la cadena. Este arreglo exactamente en donde dentro de la cadena está o la presencia del carbonilo, entonces es lo que le da la característica a la cetona, ¿no? O a las cetonas, a ese grupo de compuestos que comparten esta disposición espacial de los átomos, ese arreglo entre los átomos, y es lo que va a determinar sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. En cuanto a la solubilidad, pues las cetonas son compuestos que son insolubles en agua o en algún disolvente polar. Entonces, son insolubles. Y ellas, o este grupo de compuestos se van a utilizar como disolventes, por ejemplo, disolventes de sustancias también no polares. Por ejemplo, el tipo de esmalte que se utiliza, por ejemplo, para las uñas, pues se forma una capa, ¿no? Lo aplicamos, se coloca en la uña y se forma una capa que posteriormente nosotros podemos retirar haciendo uso de las acetona. La acetona, que nosotros conocemos comúnmente como el quitaesmaltes, está formada por dos grupos metilo que están unidos al carbonilo. Entonces, acetona es el nombre, digamos, comercial que tiene este compuesto y su nombre es propanona. Entonces, es una acetona chiquita, bueno, de hecho es la más chica, que está constituida pues por 3 átomos de carbono y en 2 grupos metilo que están unidos mediante el carbonilo. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la nomenclatura sistemática. En cuanto a la nomenclatura sistemática, y bueno, como siempre, vamos a buscar la cadena más grande y continua de átomos de carbono en donde en ella quede incluido el carbono del carbonilo. Después, vamos a numerar la cadena comenzando siempre por el extremo más próximo al carbonilo. Entonces vamos a numerar por el lado derecho. Si hay grupos alquilo a lo largo de la cadena, bueno, pues ya sabemos lo que debemos hacer, identificarlos y pues para ello se aplican las mismas reglas de la alfabetización y el uso de los prefijos que aplica para los alcanos. Bien, entonces ya puedo escribir el nombre del compuesto. Entonces, en este caso, lo primero que debo hacer es nombrar a los grupos alquilo, en este caso el grupo metil, que está en la posición 5. Después, cuando ya haya yo terminado de mencionar a todos los grupos alquilo, voy a indicar en qué carbono de la cadena principal se encuentra el carbonilo. En este caso se encuentra en la posición 3. Luego le sumo el nombre del hidrocarburo principal, y con la terminación ona. Entonces, si fuera un alcano sería hexano, entonces en este caso es la hexanona. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Entonces, la cadena principal, aquí la tenemos, la cadena más grande de átomos de carbono. Luego numeramos esa cadena comenzando por el extremo más próximo al carbonilo. Entonces, en este caso, por la derecha. Identificamos a los grupos que hay a lo largo de la cadena y ya podemos dar el nombre. Entonces, tenemos 5-terbutil, 6,8-dimetil, 4-decanona. Ahora con la fórmula topológica. Pues esta es nuestra cadena principal, ¿verdad? La más grande y continua de átomos de carbono, donde queda incluido el carbonilo. Luego, pues numero
por el lado izquierdo, tenemos a nuestros grupos alquilo y listo. ¿Quién dice yo? Muy bien, perfecto. Listo. 5 minutos para resolverlas, por favor. Bueno, el nombre sería 4,4,5 trimetil 2-heptanona. Muchas gracias. La cadena es esta. Ahora, ¿por dónde numeraron? De izquierda a derecha. Y entonces el nombre, ¿cómo nos quedó? 6 terbutil, 3 Muy bien. Es un terbutil. nonanal. Muy bien. Gracias. Es 4 etil, 7 isobutil, 8 metil y 5 undecanona. Así es. El grupo ácido carboxílico lo vamos a representar como R, un carbonilo, y unido al carbonilo un OH. Tenemos al carbonilo y unido al carbonilo en exactamente esa combinación, ¿no? Donde el oxígeno se encuentra unido directamente al carbonilo y al oxígeno se encuentra unido directamente el hidrógeno. A todo esto le denominamos grupo carboxilo. Los ácidos carboxílicos, como podrán imaginarse, al tener un OH en un extremo de la cadena de su grupo, entonces eso permite la formación de puente de hidrógeno. Por lo tanto, los ácidos carboxílicos son solubles en agua o en disolventes polares, pero con la limitante del tamaño de la cadena de carbonos. Es decir, si es pequeña la cadena de átomos de carbono, entonces el ácido carboxílico se va a disolver bastante bien en agua o en algún otro disolvente polar. Pero si el ácido carboxílico, como ya lo hemos visto en los alcoholes, por ejemplo, al aumentar el tamaño de la cadena principal, al ser muy grande, entonces predomina la zona no polar y por lo tanto, aunque pueda formar puente de hidrógeno, no basta para poder solubilizarse al 100% ese compuesto. Por lo tanto, a medida que aumenta el tamaño de la cadena principal, ¿no? El tamaño de los carbonos, de la cadena de carbonos, entonces esto hace que el compuesto tienda a ser insoluble en agua. Bueno, entonces vamos a ver que los ácidos carboxílicos se encuentran el grupo carboxilo en un extremo de la cadena. Siempre se va a encontrar en un extremo de la cadena. Entonces vamos a buscar la cadena más grande y continua de átomos de carbono, en donde en esa cadena quede incluido el carbono del grupo carboxilo. Después numeramos la cadena comenzando por el carbono del grupo carbonilo. Identifico nuevamente a los grupos alquilo y los nombro, como ya sé, con base en las reglas de la alfabetización y uso de los prefijos. Ahora, como se trata de un ácido carboxílico, primero tengo que escribir la palabra ácido. Luego voy a nombrar a los grupos alquilo, 3-etil, 4-metil. Como ya terminé de mencionar a los grupos alquilo, ahora lo que voy a hacer es sumar el nombre del hidrocarburo principal, que es de 5 carbonos. Si fuera un alcano, bueno, pues pentano, pero como es un ácido carboxílico, este ácido es el ácido pentanoico, es decir, indico el número de carbonos que tiene, que en este caso son 5, pentano, y la terminación ico. Fíjense, en este caso tenemos un ácido dicarboxílico, que quiere decir que tengo 2 grupos carboxilo en el compuesto. Voy a seleccionar la cadena principal, aquella en la que queden incluidos los 2 grupos carboxilo. Luego voy a numerar la cadena comenzando por el extremo en donde queden concentrado el mayor número de ramificaciones o una de las ramificaciones se encuentre más próxima al extremo. Pero veamos en este ejemplo que si yo numero por el lado izquierdo,
la primera ramificación la tengo en la posición 3. Si lo hago por el lado derecho, la ramificación más próxima también está más próxima en la posición 3. Por lo tanto, entonces, el criterio de desempate, digamos, o para decidirme por dónde voy a numerar, es la complejidad de la ramificación. Entonces, recuerden que una ramificación menos compleja es la que nos va a dar la prioridad. Entonces, se considera de menos complejidad el grupo metil, que está constituido por un carbono, que el grupo isopropil, que está constituido por 3 carbonos. Entonces, por lo tanto, voy a numerar por el lado izquierdo. ¿Me explico? Numeramos por el lado izquierdo. Bien, entonces ya puedo escribir el nombre. Y como siempre, como es un ácido carboxílico, escribo la palabra ácido. Luego nombro a los grupos alquilo que hay a lo largo de la cadena, que ya habíamos dicho que en posición 4 hay un isopropil, en la 3 hay un grupo metil y voy a decir hexano, porque la cadena principal es de 6 carbonos, dioico, hexanodioico. O sea, el prefijo di me está diciendo que tengo 2 grupos carboxilo en la cadena principal. Vamos a ver otro ejemplo ahora con fórmula topológica. Entonces, en el primer caso, vamos a buscar la cadena principal. Entonces, vamos a tomar la horizontal, ¿sí? Porque es la más ramificada. Bien, entonces, numeramos por el carbono del carbonilo. Luego, los grupos alquilo que tengo, tenemos 1, 2, 3, un propil, 2 grupos metil y otro grupo metil. Entonces, este compuesto se llama ácido 3,3,7 trimetil 5-propil octanoico. ¿De acuerdo? Nos vamos con la otra fórmula. Se trata de un ácido dicarboxílico y bueno, pues aquí no hay de otra más que queden incluidos dentro de la cadena principal los 2 carbonilos. Ahora, ¿por dónde vamos a numerar? Pues vamos a iniciar la numeración por donde una ramificación se encuentre más próxima al extremo. Entonces, numeramos por el lado izquierdo y ya puedo dar el nombre del compuesto. Ácido 2-ecbutilpentanodioico. ¿Por dónde numeraste, Areli? Por el lado izquierdo. El nombre sería ácido 5-etil 2-isopropil octanodípico. Muy bien. Mi cadena principal es la horizontal. A ver, Vanessa, aguántame tantito. Entonces, la cadena principal es la horizontal. ¿De cuántos carbonos te dio? 8. Tenemos un grupo etil en el carbono 3, un grupo metil en el 5 y un grupo isobutil en el 4. Queda ácido 3-etil, 4-isobutil, 5-metil octanoico. Muy bien, gracias. Se numera de derecha a izquierda. Es ácido 3-metilbutanoico. Muy bien, muchas gracias. Ese sería ácido etanoico. Así es. Y el nombre común o trivial de este ácido es ácido acético. En cuanto a los ésteres se representan de esta manera, es decir, una R, una cadena de carbonos unida a un grupo carbonilo. Nuevamente hay carbonilo aquí presente y unido a ese carbonilo está directamente un oxígeno y ese oxígeno directamente a una cadena de carbonos. Todo eso me constituye el grupo funcional éster. Ahora, de los ésteres tenemos este tipo, esta representación, y existen otro tipo de ésteres que tienen esta otra representación y ahorita explico sus diferencias, ¿sí? Donde nuevamente tenemos un carbonilo y unido a ese carbonilo está el oxígeno y el oxígeno está unido a un metal. M me representa a un metal.
En el estudio de los ésteres vamos a tener dos tipos de ésteres. El primero, en donde está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, y le denominamos éster orgánico. Y el de abajo, ¿verdad? Por la presencia del metal, entonces eso lo hace ser un éster de tipo inorgánico. Ahora, en cuanto a las propiedades de los ésteres son sustancias que tienen un olor y un sabor característico. Entonces, ellos presentan un olor y un sabor característico. Y este olor nos es familiar a nosotros. Por ejemplo, los ésteres se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, en las frutas, en las verduras, en las flores. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, partimos una naranja, inmediatamente nosotros percibimos un olor agradable que obviamente por nuestra experiencia, el contacto que hemos tenido con esta fruta, con la naranja, nuestro cerebro hace esa asociación. Inmediatamente identificamos el aroma, ¿no? El olor que desprende cuando se parte la naranja. Entonces, ese aroma que nosotros percibimos y que decimos, ay, huele a naranja, si alguien partiera en una habitación, ¿no? Una naranja, en unos segundos, si hay otra persona en esa habitación, esa otra persona percibe pues el olor característico. Entonces, ese olor característico se lo confiere el éster. Entonces, el olor a naranja, el olor a guayaba, mandarina, o cuando olfateamos, por ejemplo, una rosa, ¿no? Que tiene un olor también muy agradable. Lo que estamos detectando nosotros a través del olfato justamente es al compuesto denominado éster, que son ésteres. Estos ésteres son sustancias muy volátiles. ¿Qué quiere decir eso? Que son sustancias que se transforman en un gas fácilmente, y por eso nosotros los podemos percibir mediante el olfato, ¿ok? Porque viaja fácilmente, digamos, y se dispersa en un medio, se dispersa en una habitación, y por eso los podemos percibir. Entonces, los ésteres son compuestos muy volátiles que algunos son aceites esenciales, otros no son aceites, son compuestos que se pueden solubilizar en agua. Esto va a depender del tamaño de la cadena de carbono. Si es un éster chiquito, puede ser soluble en agua. Si es un éster grandotote, que la mayoría son de estructura grande, entonces estos ya no se disuelven en agua y son sustancias de consistencia aceitosa. O sea, en realidad son aceites, ¿sí? Debido a ello, entonces, este grupo de compuestos, la mayoría se van a utilizar mucho en la industria de los perfumes, en la industria de los alimentos. Por ejemplo, cuando nosotros masticamos un chicle o un dulce, ¿no? En general, una gomita, por ejemplo, al masticarlo detectamos un sabor, ¿no? Que dice sabor a fresa o a piña o a naranja, a limón. Esos sabores que se le adicionan a esas golosinas, pues son ésteres que se han sintetizado por reacción orgánica en el laboratorio, porque obtenerlos de su fuente natural es sumamente costoso, ¿sí? Es sumamente costoso. Todos los aceites esenciales que se obtienen a partir de la fuente natural es muy costoso, porque la fuente natural nos proporciona una cantidad muy chiquita, muy pequeña, y se utiliza mucha energía para obtenerlos. Entonces, de ahí que es costoso. Pero ha sido más fácil copiarle la fórmula a la naturaleza y replicar esa fórmula en el laboratorio y obtener los ésteres a través de una reacción orgánica.
Entonces, los ésteres, vamos a ver que son sustancias que se forman a partir de los ácidos carboxílicos. Sus precursores son los ácidos carboxílicos, los cuales el ácido carboxílico, al reaccionar con un alcohol, y esto lo vamos a ver enseguida cuando terminemos de ver la nomenclatura, vamos a ver algunas reacciones orgánicas, dentro de ellas la reacción de esterificación. ¿Por qué estamos viendo todo esto? No perdamos de vista que estamos en la unidad de la optomedicación y detrás de los medicamentos que nosotros consumimos están este tipo de sustancias, ¿sí? Que forman parte de las materias primas que dan origen a los medicamentos. Entonces, por eso estamos viendo esta parte. Y también vamos a ver otra parte en donde vamos a aprender a ver cómo las sustancias reaccionan entre sí, sustancias orgánicas, cómo reaccionan entre sí para formar estos compuestos maravillosos que son los fármacos. Bien, entonces vamos a hablar primero de la nomenclatura sistemática de los ésteres orgánicos. Bueno, nada más cópienla y la retomamos posteriormente. También hay una tarea que quedó pendiente de que no revisamos, de los isómeros. Que les vaya bien.